Bueno, como les decía, hoy vamos a conocer la historia del fútbol femenino. Lo primero que igual vamos a decir es que se vayan para YouTube porque va a haber algunas imágenes. Nos metemos en esto de cómo surge el fútbol femenino, porque si bien hay en la actualidad algunos pensamientos de que es algo relativamente joven, sobre todo porque ha tomado cierta relevancia en los últimos años, el fútbol femenino surge hace mucho tiempo. Y cuando digo muchos años, tenemos que remontarnos más o menos al 2000 a.C. aproximadamente. Sí, exactamente, al 2000 a.C. y no solo el femenino, sino el masculino también. Donde allí aparecen las primeras evidencias de un deporte llamado Tsuyu o Kuju, si lo traemos muy al castellano nuestro, que fue durante la dinastía de los Yan. Esto era jugado por soldados durante los eventos de la corte, por ejemplo, el cumpleaños de repente del emperador o de la familia del emperador, pero fundamentalmente se traslada a la población civil y allí era jugado mayoritariamente por mujeres, por no decir casi que en su totalidad. El objetivo del Tsuyu era patear una pelota de cuero rellena de plumas hasta llegar a una red. Allí se podía anotar con cualquier parte del cuerpo excepto con las manos. Las manos estaban prohibidas en este juego. O sea, lo único que no valía eran las manos. Podías el codo, podías la rodilla. Toda la espalda, me hace cintura. acordar un poco al deporte azteca, que no me acuerdo cuál era el nombre. Pero el que tenía el aro arriba. Por el aro, y que podían pegarle con todo menos con la mano. Exactamente. Allí eran equipos de 12 jugadores y jugadoras y tenía dos variantes. Una era que tenía una de ellas, tenía un arco en el medio, una cancha rectangular, había que llegar a esa cancha, y la otra tenía 6 arcos laterales. Vamos a verlo. Salutación, los tambores señalan el comienzo del partido. El árbitro principal desplaza el balón hacia uno de los equipos y el encuentro comienza. Por increíble que parezca, así se jugaba el Tsuyu hace más de 2000 años. Es el más antiguo juego que tenga semejanzas con el fútbol actual, aunque no haya tenido ninguna influencia sobre él. Bueno, si bien no tuvo ninguna influencia, en algún momento, en algunos viajes incluso, algunos representantes de la FIFA, incluido Joseph Blatter, se había hecho un documento que después se elimina de la FIFA, donde empezaban a hablar de la posibilidad de que en realidad sí se convalidara que el fútbol había aparecido en Asia. Claro, lo que pasa es que en realidad, por más similitudes que tenga, si no hay algo que lo conecte con ese otro deporte que aparece siglos después, marcarlo como el antecedente es bravo. Por eso ahí aparece Inglaterra. Y aparecen registros que indican que en la Europa del siglo XII era usual que las mujeres jugaran juegos de pelota, especialmente en Francia y en Escocia. Sin embargo, el fútbol tal cual lo conocemos, como decíamos, se gestó durante el siglo XIX en la Inglaterra victoriana. En 1863 se crea la Football Association, la FA, iniciándose así el proceso del desarrollo del fútbol. Hasta 1894 era practicado solo por hombres, pero ese año se crea el primer club de la historia del fútbol femenino en Gran Bretaña, el British Ladies Football Club. Su fundadora fue Nettie Honeyball. Y ahí hay un tema con Nettie porque se estima que ese es un seudónimo, nunca se supo su nombre real, y si bien hay registros de ella y hay fotos, aquellas fotos que aparecen tan bien pintadas, no hay una identidad real de su nombre verdadero. Se estima que lo hizo justamente para evitarse ciertos problemas también con el fútbol masculino. Allí puso un aviso en la prensa convocando mujeres. Se presentaron más de 30. Luego se suma un entrenador, que fue un entrenador varón, que fue el jugador del Tottenham Hotspur, John William Julian. Fue presidido por Lady Florence Dixie, la primera mujer presidenta de un equipo de fútbol. El primer partido se disputó el 23 de marzo de 1895. Allí el British se dividió en 2 equipos. Esto fue de una manera simbólica, las del norte y las del sur. Ganaron las del norte 7-1 frente a los ojos de 10.000 personas. Ya era un hecho que tantas personas vieran este primer partido, que era disputado por mujeres. La prensa fue lapidaria con el hecho de que ellas jugaran. Incluso algunas revistas médicas repudiaron este hecho porque decían que las mujeres estaban poniendo en riesgo de manera muy irresponsable los órganos para los que habían sido creadas. O sea, no era la maternidad. Claro, no era una discusión, no era un juicio técnico, sino cultural. Tenés que cuidar los ovarios y el útero porque es para lo que fuiste creada, para la maternidad.
Pese a ello, realizaron giras muy intensas por las Islas Británicas, a las que jugaron más de 160 partidos entre 1895 y 1897. Este tiempo generó reacciones, como decíamos, mayoritariamente negativas a la opinión pública, no solo entre hombres, sino que allí se suman algunas mujeres también. Para el historiador James Lee, el fútbol femenino tocaba los temas más candentes de la sociedad victoriana. La reforma de la vestimenta, porque hasta allí se podía jugar al cricket. Nada que evitara que se tuviera que sacar el corset y las polleras largas y que hubiese que mostrar algunas partes o ponerse algún pantalón. El ideal de la femineidad, la sexualidad de las mujeres y la rígida estructura de las clases británicas, violando tabúes de una manera que ningún otro deporte podría. Pero además, el fútbol se había transformado en una esfera dominada por la pujante clase obrera, lo que había provocado el abandono del fútbol en general por parte de las élites. El British fracasó no solo por esto que decíamos, de que no era un asunto de mujeres, sino que en particular no era cosa de ladies. Y ellas eran mujeres de clase media y mayoritariamente pertenecientes a la élite. Tuvieron que enfrentar una poderosa barrera que impedía el establecimiento de alianzas con las mujeres trabajadoras o con los sectores progresistas de la pequeña burguesía, sostuvo el historiador Lee. Durante la Primera Guerra Mundial se dio un momento crucial para la historia del fútbol femenino porque allí los hombres estaban a la guerra. Las mujeres comenzaron a encontrarse en fábricas y en los campos de fútbol. En 1917 se forma el equipo Dickers Ladies en Inglaterra, uno de los más exitosos de la historia. Estuvo vigente por más de 48 años, jugaron 828 partidos, llegaron a jugar ante multitudes de 50.000 personas, una cifra realmente impresionante para esa época. En 1921, la Federación Inglesa de Fútbol prohíbe, y esto fue el hito en el fútbol femenino, prohíbe que las mujeres del mundo jugaran en los campos de los clubes miembros de la asociación y del mundo, porque se empiezan a sumar todos los países que tenían mujeres jugando de alguna manera, aunque fuera no oficial, y empezaran de repente a crear asociaciones. Ya no se podía porque el fútbol era inapropiado para ellas. Esta decisión dura más de 50 años. A medida que avanzaban las décadas de 1960 y 1970, se produce allí un resurgimiento del fútbol femenino, siempre con las barreras del masculino. De hecho, hace poco se hizo público un video de archivo del Nodo, o más conocido como el Noticiario Cinematográfico Español, de un partido femenino de 1961, donde el comentarista no comentaba el fútbol. La estirada ha causado su efecto y el balón va fuera. Una jugadora se ha hecho pupa. Enseguida llamarán a Rafa. La única nota optimista es que cuando se casen, si se casan, cambiarán este juego por una batería de cocina. Lapidario. No, lapidario. El machismo en toda su expresión. Todavía estoy averiguando qué es pupa, pero en realidad en el video ella se cae, entonces creo que en lo criollo se ha hecho miércoles. Y llamen a Rafa, ¿no? Llamen a Rafa porque, claro, que venga a jugar en lugar de esta mujer. Vicky, es una lesión cutánea. Es una lesión cutánea. Bueno, claro, se hizo miércoles. En 1969 se formó en Italia la primera liga del fútbol femenino y 1971, allí ese año marca otro hito porque en Inglaterra levantan la prohibición de que las mujeres jueguen al fútbol. En la década de 1990 se producen algunos avances significativos para el fútbol femenino a nivel internacional. La FIFA, bajo el mandato del brasileño João Avelange, establece su primera competición internacional para mujeres, la Copa del Mundo Femenina de la FIFA, que tuvo lugar en China en 1991. Ya hay un registro de un pequeño mundial que lo organiza México en el 71, pero no aparece dentro de los registros oficiales. FIFA, además, exactamente, atrás, porque no está metido FIFA. Ese primer mundial lo gana Estados Unidos en la final ante Noruega 2-1. Según un documento publicado en 2023 por Conmebol, los primeros indicios de un juego con pelota practicado por mujeres en América del Sur datan también de 1800, cuando se descubren los yacimientos salitreros en Tarapacá, al norte de Chile. Esa documentación historiográfica de la época describe cómo las niñas y mujeres aymaras marcaban con piedras los arcos y usaban una pelota de trapo como balón en los partidos que se estima, por investigaciones, jugaban por la tarde. En Brasil, los registros citados por la Confederación dicen que comenzaron a jugar en Natal por lo menos desde el año 1920. En Argentina, el primer partido de fútbol femenino se realizó el 13 de octubre de 1923 en la antigua cancha de Boca Juniors entre los equipos Argentinas y Cosmopolitas. Y acá en Uruguay, si bien de manera oficial
empieza el fútbol femenino en 1996. Hay alguna serie de datos de otros partidos no oficiales. De hecho, hay una información que aparece como un registro allí de un clásico que se juega en el Centenario en 1933, pero no figuran muchos registros porque ambas directivas no estaban de acuerdo con que se jugara ese partido de fútbol femenino, y de hecho los comunicados oficiales que aparecen de Salud Pública dejaban en claro que estaban en contra de que se jugara, también por la salud física de las mujeres que no estaban aptas para hacerlo. Se estima, por lo que dicen algunos registros, es que se jugaron 2 tiempos de 20 minutos y que ese partido habría sido el preliminar de Rampla Juniors y la selección de profesionales municipales. Y terminó ese clásico 4-1. ¿A favor de quién se sabe? No vas a decir quién ganó. Dígalo. No, van a empezar a pelearse con los decanatos. Lo que fue. A favor de Peñarol es lo que parecen los registros. Bien. Así que allí están algunas... 1971, dije. 1933. A 33, nada que ver. No, en 1971 comienza a abrirse las puertas a nivel internacional. Lo cual, si uno se pone a pensar, es extremadamente poco tiempo. Claro, Estamos hablando de 40, 50 años en total, ¿no? Recién hace 50 años que le reconocieron a las mujeres el derecho a poder jugar al fútbol. También es cierto que si uno hiciera una gráfica de esos 50 años, más allá de que nos caiga mejor o peor, el periodo infantino tuvo un despegue del Sin fútbol duda. femenino en inversión, en obligación para la federación. Sin dudas. Que hizo saltar la gráfica de cómo venía, del derrotero en el que venía, digamos. Bueno, de hecho, los números del último mundial a nivel económico de ingresos para la FIFA, donde es el primer mundial, donde no solo pierden, sino que ganan, habla del crecimiento. Hay una cosa que es Infantino, capaz que tiene buenas intenciones y cree en la paridad, pero también cree en el negocio. Yo creo que Claro. es un tema Y económico. el negocio es muy simple, es decir, la mitad de los habitantes del mundo son mujeres. Si las incorporamos al fútbol, duplicamos la cantidad de tipos El que mercado. ven televisión, que van a los partidos, que compran ropa. Era hasta, desde el punto de vista comercial, era ilógico que no lo hicieran. Pero bueno, interesantísima la historia, Vicky, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la columna. Hay Bueno, una historia interesante ahí también, que es con Oscar Wilde, el escritor irlandés, que en esa época victoriana y demás, una de las cosas que usan para desprestigiar a The British Ladies es utilizar una mala prensa, digamos, porque Oscar Wilde era pareja del sobrino de la presidenta de las British Ladies. Entonces, cuando sacan eso a la luz, lo utilizan para desprestigiar al equipo. ¿No? La prensa, profesor. Siempre lo mismo. Siempre sí, esperando. Y bueno, sí. ¿Te das cuenta? Siempre fuimos así. Hay varios en los mensajes que dicen que en España pupa se usa habitualmente para una pequeña herida, un raspón, una caída, un golpe Y en la bueno, rodilla. se había hecho pupa Se había hecho pupa. por mujer. ¿No? Por no estar donde correspondía, que era la No, cocina. Llamen a Rafa. Digamos que lo mejor, Que la lleva a la cocina de una vez. de lo mejor es cambiar el juego por la batería de cocina. Claro, señor. Ah, esa es fuerte. Pero además, en un informativo, ya ahora no existen más, creo, los informativos. Sí, cómo no. En el cine, Ah, no. porque no, esto era sí, un no. informativo No, cinematográfico. esto era como si un Álvaro González Márquez claro, era como el la crónica del comentarista, partido, me claro. parece. Y lo que recupera el nodo, que es quienes vendría a ser como el CDF acá, registros de imagen, de históricos, recuperan hace poco ese video de ese partido y aparecen estos registros de cómo el comentarista... Yo había entendido, yo había entendido Machirulo. que era un comentario de un video de aquellos por la voz, ¿viste? Me hizo acordar a los famosos informativos UFA que daban Sí, en los cines. antes de la película. Antes de la película aparecía un informativo que en la época de la dictadura más lo hacía el ministerio, era las bondades de la dictadura. Me imagino. y Bueno, igual debo admitir que me sorprendió que fuera España el lugar en pleno franquismo, ¿no? También. Se podía jugar al fútbol las mujeres. Más No allá era de- oficiales. Más allá, bueno, está, pero que se hiciera. Sí, se hacía. Más allá del chiste y de la batería de cocina.